tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del origen del árbol de Navidad. Como ya saben, ya hemos hablado acerca de la fecha de nacimiento de Cristo en un video anterior. Les voy a dejar el video en la pantalla final para que lo vean. Así que no vamos a hablar de eso. Sabemos que el 25 de diciembre es una fecha que no tiene que ver con el nacimiento de Cristo, sino que es más bien una fecha de origen pagano. Pero vamos a hablar acerca de la tradición del árbol de Navidad, porque uno se pregunta ¿qué tiene que ver un árbol con el nacimiento de Cristo? ¿Qué tiene que ver un árbol con la Navidad? Por ejemplo, si vamos a una casa adornada para Navidad, vamos a encontrar un pesebre y lo podemos entender porque el pesebre representa el nacimiento de Cristo. Y vemos a los Reyes Magos y vemos etcétera, etcétera. Toda esa cultura está relacionada con la Biblia de alguna manera. Pero el árbol, ¿de dónde viene el árbol? Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo es la historia, de dónde viene el árbol de Navidad y alguna otra simbología que utilizamos nosotros tradicionalmente en la Navidad. Y después quisiera tener una pequeña reflexión al respecto. Tenemos que remontarnos a unos 2000 años antes de Cristo, ¿sí? A la época de la Torre de Babel. Y el primer protagonista que aparece en esta historia es Nimrod. Nimrod aparece en Génesis capítulo 11, simplemente se lo menciona en la Biblia como un poderoso cazador delante de Dios o opuesto a Dios. Al ser un poderoso cazador, una persona beligerante, se había convertido realmente en el primer poderoso, en el primer rey, en el primero en concentrar a las personas bajo su cuidado, porque al ser poderoso cazador podía protegerlos de las bestias y por lo tanto se hizo un nombre, se hizo un renombre y llegó a ser el primer líder mundial, por así decirlo, en el lugar justamente donde fue el comienzo de las grandes civilizaciones, que es Mesopotamia, ¿no? Entre los ríos Tigris y Éufrates, donde se originó Babel. Nimrod, dice la tradición, ahora voy a citar la tradición porque todo esto está basado en la mitología babilónica. Nimrod se menciona en la Biblia, pero toda su historia no se menciona en la Biblia, ¿sí? Tamuz se menciona en la Biblia, pero toda la historia no se menciona en la Biblia. Entonces, evidentemente eran personajes conocidos en la mitología babilónica, pero esa historia la tenemos que consultar en otros libros, ¿sí? O en otros materiales históricos que tratan de reconstruir. Yo voy a hacerles un pequeño resumen. Nimrod, dice la tradición, dice la mitología, que nació un 25 de diciembre, ¿sí? Y el 25 de diciembre era considerado por los babilónicos el solsticio de invierno en el hemisferio norte. En realidad, hoy sabemos astronómicamente que el solsticio es el 21 de diciembre, pero días más, días menos, el 25 de diciembre era concebido por los babilonios como el solsticio. ¿Qué es el solsticio? Es el momento en que los días comienzan a hacerse más largos en el año, ¿sí? Ustedes saben que los días se van haciendo más cortos hasta que llega un punto y luego a partir de ese punto empiezan a hacerse más largos. Bueno, el 25 de diciembre era considerado el solsticio, el momento en que el día se hacía más largo y por lo tanto se consideraba como el nacimiento del sol. El nacimiento del sol. Por lo tanto, el 25 de diciembre fue asociado con el nacimiento del sol, ya que Nimrod había nacido el 25 de diciembre. O sea que ya tenía como una especie de carácter divino Nimrod como líder mundial. Cuenta la tradición que Nimrod estaba casado con Semiramis. Semiramis, una sacerdotisa, obviamente pagana, que manejaba bastante el poder en Babilonia y que después de la muerte de Nimrod, para continuar con la tradición y continuar con el poder que había adquirido su esposo, elaboró una teoría diciendo de que Nimrod había ascendido al sol, ya que él mismo era una representación humana del dios sol, había ascendido al sol. O sea que el 25 de diciembre y la adoración al dios sol habían quedado directamente vinculadas a partir de ahí. La misma Semiramis, que había sepultado a su esposo, dio testimonio de que en el mismo lugar de la sepultura de su esposo había nacido de manera milagrosa un árbol perenne, ¿sí? Que podría haber sido un pino, pero vamos a poner un árbol perenne. ¿Qué diferencia hay entre un árbol perenne y uno caducifolio? El caducifolio pierde sus hojas en determinadas épocas del año, pero el perenne está todo el año verde. Por lo tanto, según la mentalidad supersticiosa de aquella época, el sol daba una bendición especial a los árboles perennes. ¿Por qué? Porque permitían que, por más que viniera el invierno, por más que vinieran épocas difíciles, siempre sus hojas estaban verdes. Así que acá tenemos la primera asociación.
el 25 de diciembre, ¿sí? Fecha de nacimiento de Nimrod, asociada al sol, el culto al dios sol, y un árbol que también era adorado en la tumba de Nimrod, donde se llevaban presentes continuamente a la tumba de Nimrod, en representación de el dios sol. Es decir, el dios sol bendecía a ese árbol. Por eso ustedes van a ver que en las fiestas navideñas, esto lo heredamos de las tradiciones nórdicas que tenían estas culturas, estas ideas. En las fiestas navideñas no solamente se usa el pino, sino que también se usan las hojas de muérdago. Y el muérdago, ¿sí? O la corona de muérdagos, también es una planta perenne. Por lo tanto estaba bendecida, tanto el muérdago como el pino, ¿sí? Eran árboles que estaban bendecidos por el dios sol. Pero la historia no termina ahí. La historia dice que después de la muerte de Nimrod, Semiramis quedó embarazada. Pero para ocultar que ella había estado con otro hombre, dijo que en realidad su esposo Nimrod, desde el cielo, por medio de los rayos del sol, había dejado embarazada a Semiramis, ¿sí? Algo parecido al nacimiento virginal de Cristo, ¿no? O sea, Semiramis había quedado embarazada, pero de los rayos del sol. Así que de este supuesto acto milagroso nace Tamuz, su hijo, ¿sí? Y Tamuz nace también un 25 de diciembre. Cuando Tamuz crece y llega a la edad viril, a los 30 y pico de años, es muerto en un accidente de cacería. Por lo tanto, su esposa, para seguir manteniendo la tradición, dice que Tamuz había ascendido a la estrella Venus, al planeta Venus, que nosotros lo vemos como la estrella de la mañana y la estrella de la noche. Por lo tanto, ya estaba Nimrod en el sol, Tamuz en las estrellas, y adivinen a dónde ascendió Semiramis cuando murió. Ascendió a la luna. Así que tenemos ahí el sol, la luna y las estrellas representadas por esta trilogía o por esta trinidad de dioses, ¿no? Dioses humanos que convivieron con los hombres pero que ahora ascendieron al cielo, y de ahí viene gran parte de la tradición y de la cultura babilónica. Entonces, nosotros vemos que el árbol entra en la tradición representando al dios Nimrod, y la estrella que se pone en la punta del árbol, ustedes saben que el árbol de Navidad tiene en la punta una estrella, por lo general representa a la estrella de la mañana, que es Tamuz. A partir de ahí hay una serie de tradiciones y de historias que algunos niegan, algunos afirman, y que sería muy complicado entrar en todo eso, pero que tenemos por cierta estas cuestiones. Es decir, ¿de dónde viene el árbol de Navidad? Es una tradición mucho más antigua, no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, no es algo que se introdujo en el cristianismo porque había alguna relación entre el árbol. No hay nada de eso en la Biblia, sino más bien es una religión, una tradición antigua que trata de representar al dios Sol con el árbol y a Tamuz con la estrella que corona ese árbol, que es simplemente la adoración babilónica de aquella época. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos de todo esto en la Biblia? En realidad no encontramos esta historia así como la estoy contando yo, pero sí referencias que nos muestran que esta historia o que la tradición del árbol es mucho más antigua que el cristianismo, es mucho más antigua que la llegada de Cristo o que el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, encontramos a Nimrod en Génesis 11 como el constructor de la Torre de Babel, encontramos a Tamuz en Ezequiel capítulo 8 como las mujeres de Israel apostataron endechando a Tamuz, o sea, lloraban por la muerte de Tamuz, ¿sí? Que era justamente una tradición que viene de Babilonia. Y también encontramos a los árboles en la adoración de los dioses paganos, en Reyes, en Crónicas, en Isaías, en Jeremías. Dice que los hijos de Israel hacían ofrendas y sacrificios a los dioses debajo de todo árbol frondoso. La expresión árbol frondoso se refiere justamente a los árboles perennes, a los árboles que estaban bendecidos por el dios Sol, supuestamente. Así que bueno, acá tenemos un poco el origen de la tradición del árbol de Navidad. Y ahora comienza toda una situación y todo un problema, porque hay muchos cristianos que empiezan a juzgar a otros con respecto a esto. Esto no debiera ser así. Nosotros tenemos una conciencia y tenemos el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios que nos habla a nuestro entendimiento, a nuestra razón, y llega un momento en que en nuestra mente hace un clic y decidimos dejar ciertas tradiciones que nos parecen innecesarias, ¿verdad? Pero no para todos es de la misma manera, y no para todos es al mismo tiempo, y no todos asignan los mismos significados a cada cuestión, en este caso al árbol de Navidad o a la celebración de la Navidad. Para muchos es simplemente el momento en que se encuentran con sus familiares y lo pasan bien, y es un momento de alegría para compartir con su familia, y simplemente eso.
Y es ahí donde el cristiano tiene que, en vez de juzgar a otros, simplemente aplicar lo que uno conoce en su vida y dar testimonio con su ejemplo, más que con sus palabras. En este caso yo estoy hablando de esto porque es algo que siempre se pregunta, siempre se cuestiona. Entonces me gusta presentar un poco el origen, pero después queda a la conciencia de cada uno ver lo que va a hacer. Y ningún cristiano tiene la prerrogativa de juzgar o condenar a otras personas porque hagan o dejen de hacer esta tradición. Es una cuestión personal, es una cuestión de conciencia en la que cada uno tiene que decidir qué es lo que quiere hacer y qué valor y qué significado le asigna a cada acto que realiza. Y Pablo habla bastante acerca de esto, ¿no? Acerca de las cuestiones de conciencia y lo que representa para nosotros los ídolos o no. Así que yo dejo ahí el panorama abierto para que ustedes opinen, para que ustedes dejen sus comentarios. Sé que van a haber muchos comentarios al respecto, pero lo más importante de todo esto es nuestra actitud hacia nuestro prójimo, es decir, cómo nosotros tratamos a las personas. Si vemos a una persona que tiene un árbol de Navidad, si lo juzgamos y lo condenamos por eso, o simplemente tratamos de comprender, ¿no? Y tratamos de entender que no para todos el conocimiento es de la misma manera y que tenemos que tener paciencia también con nuestros semejantes. Lo importante es que nosotros, si hemos entendido algo, lo pongamos en práctica sin juzgar a nuestro prójimo. Así que bueno, esto era todo por este video, espero que les haya gustado. Denle a me gusta, suscríbanse al canal, dejen todos sus comentarios acá, compartan este video con sus amigos y nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga.